Hola amigos, bienvenidos a una semana más a un vídeo en la bitácora. Hoy tenemos como invitados con nosotros a Daniel Danta Carmona, que bueno, nos va a hablar un poco, vamos a seguir hablando, conversando sobre el tema de la adolescencia. Pero antes quiero presentaros, Daniel, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes. Bueno, para quien no te conozca, eres graduado en Ingeniería de Edificación por la Universidad de Sevilla, profesor de secundaria y de bachillerato, coach motivacional, coach docente, coach de la salud, intervienes en un hospital con terapia familiar, ya nos comentarás un poco por encima. Eres máster en matrimonio y familia por la Universidad de Navarra y bueno, y eres monitor del curso de educación afectivo sexual Teen Star. O sea que yo creo que tenemos una persona que argumentos tiene para poder hablar con total libertad y sabiendo lo que está diciendo. Daniel, para quien no te conozca, ¿quién eres y qué haces? Pues soy padre, soy marido, tengo dos críos pequeñitos y realmente, vamos, has dicho un montón de cosas, soy un poco inquieto y me encanta la gente. Y sobre todo me encanta acompañar a los adolescentes. De hecho, o te preguntarán, o todo el mundo me suele preguntar, ¿no? Que ese giro en mi vida, ¿no? Profesional, ¿no? De la ingeniería de edificación a la educación, a la enseñanza, dije que cambié, siempre digo lo mismo, ¿no? Cambié construir edificios, construir viviendas por construir personas, ¿no? Que es apasionante, ¿no? Y en esas estoy, ya llevo 10 años en la docencia y los últimos 5 años estoy de director de secundaria en un cole. Dentro de la clase, ya cada vez doy menos clases porque realmente me dedico pues a pues eso, nada, labores de organización y dirección en el cole, ¿no? Pero bueno, bien, es apasionante, los adolescentes, como tú has dicho, ¿no? El tema de los conflictos que vamos a tratar, ¿no? El tema tal es el pan nuestro de cada día, es apasionante y también hecho, pues lo suelo también complementar, ¿no? Como bien has dicho, ¿no? He hecho un par de tardes, llevo un año aproximadamente colaborando en la unidad de asesoramiento y terapia familiar en el Hospital Viamé, en Sevilla. Y trato a adolescentes y familias, básicamente. Como ya digo, ¿no? Es como una ampliación a lo que tengo en el cole, pero un poquito quizás más serio y con un poquito más de profundidad, si cabe. Bueno, pues yo creo que argumentos, muy bien dicho al principio, hay para poder hablar de los adolescentes. A mí me gustaría abrir fuego preguntándote, bueno, sabemos que la época de adolescente, bueno, pues es un cambio en la persona radical. Pasamos de tener ese crío precioso que nos lo queremos comer de bueno que es, a todo lo contrario, ¿no? Pero ¿hay influencias externas en la adolescencia? ¿Influye en la adolescencia las influencias externas y cuáles pueden ser? Sí, te explico, Paco. Como bien has dicho, ¿no? En la adolescencia hay un cambio brutal, una ruptura, ¿no? Con la infancia bastante potente. Yo suelo explicar que normalmente el plano de madurez de un adolescente o cualquier persona realmente, ¿no? Son 5, que es el plano físico-biológico, que quizás es el más impactante, ¿no? Y está muy relacionado con esa influencia, ¿no? Que tú comentabas, ¿no? Externa, porque tenemos una sociedad, ¿no? Donde la imagen por la imagen, ¿no? Ya sabemos redes sociales, ¿no? Instagram, ¿no? La fuerza que tienen nuestros jóvenes, ¿no? Y cómo de alguna manera los condiciona, ¿no? O bueno, pues lo lleva, ¿no? Bueno, a eso, ¿no? A unos referentes, ¿no? Cada vez, quizá, yo diría que menos verdadero, por decirlo de alguna manera, y ahí hay una frustración y digamos, jugamos con otros hándicaps en contra a la hora de educar y a la hora de ayudarles a crecer, ¿no? De manera integral. Por otro lado está el plano social, importante para ello, yo creo que para todos, ¿no? Porque el ser humano, ¿no? es un ser social por naturaleza, ¿no? Y es en la adolescencia donde, de algún modo, ¿no? Rompen, como decía anteriormente, ¿no? Con ese primer grupo social que es la familia, ¿no? Para abrirse a sus iguales en el colegio y después en la calle. Y también igualmente está muy, ¿no? Influenciado, ¿no? Por distintos estereotipos, roles, etcétera, ¿no? Que parece que muchas de las series televisivas que ven, ¿no? En las distintas plataformas, como tú sabes, ¿no? Pues
digamos, referencian a esos chavales, ¿no? Esos roles y esos estereotipos que de algún modo parece que tienen que alguno tiene que tener, ¿no? Que tomar. Luego está el plano, ¿no? de la afectividad y sexualidad. Ahora mismo tenemos una sociedad joven, yo diría que muy machacada en ese aspecto, en el tema afectivo, en el tema sexual. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una cantidad de cuestiones, ¿no? Como sabes, políticas y de ideologías, ¿no? Que de alguna manera no favorecen en absoluto, ¿no? El pleno desarrollo, ¿no? de los chavales y de las chicas, ¿no? A esta edad. Pero bueno, también influye, evidentemente. Una falta potente también de formación en ese aspecto, ¿no? Por parte de padres y educadores, ¿no? que necesitan, ¿no? Porque por desgracia para muchos de nuestros chavales, de nuestras chicas, ¿no? La formación afectiva sexual de algún modo, ¿no? la desvirtúan o la reducen al consumo de pornografía, donde parece ser que esa forma, ¿no? de entender el amor o de entender el sexo, ¿no? Es la óptima y evidentemente por consecuencia del posterior fracaso. Por tanto, ahí también hay otro filón y otra influencia importante, como es lógico, porque los hombres somos, además de sociales, como dije antes, necesitamos amar y ser amados para nuestra plenitud. El cuarto plano, ¿no? de madurez, diríamos que sería la mente, el pensamiento, cómo pasamos, ¿no? De un pensamiento concreto de chaval, ¿no? Un pensamiento abstracto, el porqué de todo, donde empieza a nacer, ¿no? A generarse la introspección en nuestro adolescente, ¿no? Esos tiempos que ellos necesitan, ¿no? Para de alguna manera rumiar, ¿no? O de alguna manera digerir, ¿no? Todo este tipo de cambios y este tipo de cuestiones. Y por último sería el plano trascendental, evidentemente un plano muy olvidado en esta sociedad nuestra hoy, ¿no? Donde se entiende, o algunos de los conferenciantes o speakers, ¿no? que escuchamos todos, ¿no? Dicen que lo trascendental viene a ser la huella, ¿no? Que dejas en tu vida, ¿no? A lo largo de la historia. Yo ahí en cierta medida discrepo un poco porque la persona en sí, ¿no? No solamente es cuerpo y poco más, sino que tenemos una parte trascendental, una parte espiritual. Y esa parte, bueno, no es que sea, digamos, no tiene nada que ver con ningún tipo de religión, ¿no? Yo creo que cualquier persona que haya estudiado un poco la historia, en cualquier, digamos, pues eso, ¿no? Edad de la historia, ¿no? Cualquier momento de la historia, en cualquier cultura se ha apelado, ¿no? A algún dios o dioses, ¿no? O algún, pues ya digo, ¿no? Algo trascendental y algo que también la gente, pues los chavales de hoy están muy perdidos, ¿no? Entonces yo diría que efectivamente hay influencia, sí, y que está relacionada con los planos de madurez, que al fin y al cabo todo lo que he contado se traduce, ¿no? En una búsqueda de identidad, ¿no? Y de autoconcepto, ¿no? Y autorrealización, por supuesto. Oye, sí. bueno, cosas de que tú has dicho han salido ya en vídeos anteriores. De hecho, hemos dedicado 2 vídeos al tema de pornografía. La anterior semana pusimos uno sobre la adicción a la pornografía, porque son temas que son muy interesantes, pero hay que darle también esa perspectiva, esa orientación adecuada, como bien decías tú, por el tema, por ejemplo, el tema trascendente, el ser humano es trascendente, guste o no guste, y como tú bien has dicho, en diferentes épocas se puede comprobar, no hay que irse muy al tema religioso específico, sino el ser humano por sí es así. Y evidentemente, como bien has dicho, hay muchos ámbitos de influencia, muchas cosas que van a, bueno, a influir en incidir a la persona del adolescente. Y aquí, aunque yo las he tocado un poquito de pasada, los padres, ¿qué pueden hacer o qué deben de hacer? O cómo prepararse para ello, porque evidentemente siempre hemos dicho que la adolescencia hay que pasarla, esto es como una gripe, como un sarampión que tienes que pasarlo sí o sí, pero evidentemente si estás preparado será mucho más llevadero, ¿no? Pues mira, hablo de lo que comentas, Paco. Efectivamente, ¿no? Hay cantidad de textos, como tú bien has dicho, ¿no? Como bien has referenciado, que la adolescencia es una gripe, una enfermedad compleja, ¿no? Que hay que pasar. Y ya te digo, ¿no? Yo en mi caso particular, como dije al principio, ¿no? Cambié los ladrillos por construir personas. Y creo que hay que darle ese enfoque. O sea, es la oportunidad, o tenemos los que nos dedicamos a la educación y evidentemente los que somos padres y madres, ¿no?
tenemos una oportunidad impresionante para influenciar en la vida de nuestros hijos, ¿no? Y es ahí, en la adolescencia, donde tenemos que hacerlo. Claro que también es bastante complejo y a veces hay una cantidad de conflictos inmensos, ¿no? Porque evidentemente, pues de alguna manera, los apetitos que están, bueno, al fin y al cabo, más que apetitos, yo diría, ¿no? Que el adolescente descubre una libertad, ¿no? Que siempre ha tenido, pero que esa libertad, ¿no? Eximida de responsabilidad, según ellos, ¿no? Es nosotros donde los educadores, los padres, los referentes, tenemos que enseñar, ¿no? Que la libertad, como yo digo muchas veces a mis alumnos, ¿no? Y a mis chavales en consulta, a mis chicas, a mis padres, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? La libertad es la capacidad que tiene el ser humano de elegir la posibilidad que te hace ser mejor persona, ¿eh? Y a veces, por desgracia, no va en consonancia o en línea o de la mano de lo que nos apetece o no nos apetece, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde marcan los apetitos, donde la voluntad y la inteligencia se dejan a un lado, ¿no? Sino, oye, vive ese carpe diem, ¿no? Vive el momento, ¿no? Que tan martillero nos da la sociedad, ¿no? Y más ahora, ¿no? Con este estado que hemos pasado de pandemia y, bueno, que en cierta medida todavía estamos pasando, ¿no? En la que, bueno, que parece que hoy estamos y mañana dejamos de estarlo, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando en ese tema, ¿no? En esa línea. Pero fundamental, una frase que a mí me encanta, no es mía, evidentemente, del libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que dice así como, quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite, ¿no? Y yo creo que esa frase en la adolescencia resume un poco lo que tú me preguntabas, ¿no? Es decir, ¿qué pueden hacer los padres? Los padres lo primero que tienen que hacer es querer, ¿eh? Y saber que el hijo que tienen es el que les ha tocado. Que evidentemente en la infancia se trabajan muchas cosas en las que después en la adolescencia pues tú recogerás más o menos, ¿no? El tema de virtudes, el tema de valores, ¿no? Es cuando es más, hay que trabajarlo en la infancia, en esa primera y sobre todo segunda infancia, ¿no? Que de algún modo pues es la base, ¿no? En la que después recogeremos en la adolescencia. Pero bueno, independientemente de eso está la libertad personal, como bien decía, y ahí es donde hay que recoger al chaval siempre. Yo digo que la adolescencia es un momento de donde cada persona se pierde, ¿no? Y debe encontrarse. O sea, los padres tenemos que ayudar a que el chaval se encuentre. Y siempre con cariño. O sea, siempre con cariño. Y pensar que tu hijo no, o tu hija no te lo han cambiado, ¿no? Que muchas veces lo que yo me pongo, como digo también en conferencias, como tú sabes, Paco, sobre estos temas, pues muchas veces pongo el Gremlin, ¿no? Todos que me han visto la película de los Gremlin, ¿no? Cuando se mojan, ¿no? Son tiernos, ¿no? Mulliditos, ¿no? Y achuchables, ¿no? Y pasa en cuanto le da el agua, ¿no? Pues se convierte, pues, lo que ya sabemos, ¿eh? Malolientes, desagradables, ¿no? Y en cierta medida, nuestros adolescentes pasa eso, ¿no? O sea, de hecho, pues, muchas veces me preguntan, ¿no? ¿Cuándo ha cambiado el adolescente? Pues el olor. El olor es muy llamativo porque es cuando las glándulas suprarrenales empiezan con el tema de las hormonas, ¿no? La testosterona, ¿no? La progesterona, ¿no? Cuando está el pistoletazo de salida y eso huele, ¿no? Por desgracia huele, ¿no? Y en momentos, y en épocas del año mucho más, ¿no? Como sabemos, ¿no? Y depende también si estás en el sur, en el norte, en fin, podríamos aquí seguir para adelante sobre esto, ¿no? Oye, pero sí que es verdad, sí. Sí, no, que me estabas diciendo que efectivamente todo lo que estás diciendo es pura verdad y muchas veces pues, los padres no queremos ser conscientes de esa realidad, es así, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces yo siempre digo eso, ¿no? Digo, mira, a ver, no es que cambie tu niño en cuanto a manera de ser, ¿no? O sea, un tío estupendo, una chica estupenda y ahora es un chaval desagradable o una chica impresentable, etcétera, ¿no? Todo lo contrario, no cambia su manera de ser, es una conducta, es meramente conductual. ¿Conductual en qué sentido? En las respuestas que el chaval o la chica emite sobre aquello que pues, se le acaba de abrir un mundo, ¿no? O sea, brutal a todos los niveles, ¿no? O sea, le cambia la voz, se mira un día al espejo y ya no es el que, ¿no? Pues nosotros, los adultos, ¿no? Parece que como que esa etapa de la adolescencia lo hubiéramos olvidado, ¿no? Es que no la pasamos. Como no la pasamos, no sabemos cómo es. Totalmente, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, hombre, imaginaros, ¿no? Ahora, ¿no? O sea, de repente te levantas un día con una cara que no es la tuya, con un brazo que no es el tuyo, una mano distinta, te cambia la voz, unos cambios, ¿no? Físicos, biológicos brutales,
empiezas a plantearte cuestiones, ¿no?, que jamás te has planteado, ¿no? Hay una crisis brutal a todos los niveles, ¿no? Y tiene que digerirlo, ¿no? Y evidentemente eso no es fácil, no es fácil. Entonces, bueno, pues ahí, y en relación un poco con lo que hablábamos, eso al final, ¿qué ocurre? Pues genera conflictos. Conflictos primeramente, ¿no?, en el chaval o en la chica, ¿no?, interiormente, internamente, y luego pues manifiesta, ¿no?, proyecta lo que cada uno proyectamos, lo que tenemos dentro. Y en esa línea, pues hay, esas son, digamos, las reglas del juego. Y eso es lo que muchos padres y madres debemos de tener, de ser conscientes, ¿no?, diría yo, ¿no? Oye, pero a mí Sí. me surge la duda de lo que estás diciendo, jugar con tres conceptos muy importantes, porque estamos hablando, bueno, de ese carácter que ya tenemos ahí, que hay que tomar y que hay que de alguna manera trabajar. Pero claro, en esta época, que es una época de emociones y además con las influencias externas, a veces confundimos emociones con sentimientos, y si a eso le unimos que los padres, pues algunas veces, no todos, pero un gran número, no dejan ejercer la libertad a su hijo, pero sí pretenden imponer esa autoridad propia, tenemos ahí una bomba de relojería, ¿no? Sí, mira, te cuento un poco, ¿vale? En todo esto, ¿no?, que me acabas de decir, porque a ver cómo queda claro, ¿no? O sea, bien explicado, que no me, porque si te das cuenta, has dicho muchas cosas que todas o sea, se unen, ¿no?, en un Sí, conflicto, ¿no? Entonces, lo primero y más importante, ¿no?, los adultos somos nosotros. Por tanto, lo primero que tenemos que ser emocionalmente estables somos nosotros. ¿De acuerdo? Y ahora entraremos en qué son emociones y qué son sentimientos. Yo no soy psicólogo, pero por las circunstancias que tengo y por, bueno, la cantidad de cosas que has dicho, pues más o menos espero no meter la pata, y si hay algún psicólogo o psicóloga, que no tengo que te problema, yo perdone. doy mi correo y me corrijan, porque yo tengo que seguir aprendiendo, ¿vale? Pero más o menos las emociones es como nuestra respuesta directa ante el estímulo, una vez que pasa por nuestro organismo. Y queda de alguna manera almacenada en una parte del cerebro, ¿vale? No sabría decirte ahora mismo, me patina un poco los conceptos, pero se nos queda ya almacenada, ¿no? Diciendo, no sé, ¿no?, tengo el miedo, ¿no?, es una emoción, ¿no? O sea, pues si veo una araña, ¿no?, y tal, pues tengo miedo a la araña, ¿no? Entonces, en ese momento es como me he encontrado con la araña, y es mi respuesta directa, ¿no?, mi respuesta inmediata, ¿no? Y luego el sentimiento viene a ser un poco como ese juicio sobre la emoción. ¿Me sigues? O sea, lo que te hace sentir, Perfectamente. ¿no?, de lo que yo he respondido, ¿no? De ahí que cuando los chavales, ¿no?, la ira, ¿no?, es otra emoción, el sentimiento que queda es el de tristeza, es el de sentirse mal. ¿Me sigues, no? Entonces, que la tristeza también es una emoción, que a veces algunas emociones y sentimientos o sea, tienen el mismo, se les denomina lo mismo, ¿no?, pero es una consecuencia de la otra, ¿no? Entonces, por ahí el tema de las emociones y sentimientos debe, insisto, no soy especialista en esto, pero por lo menos, para moverme en lo demás me vale. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un conflicto la emoción que más suele haber, ¿no?, en dicho conflicto es la ira. Es una ira de impotencia. Impotencia al sentirse incomprendido e incomprendida. Es que tú no me entiendes, ¿no? Es la típica frase, ¿no?, que todo adolescente o chica, ¿no?, chico, dice, no, es que como no me entiendes, es que tú no me entiendes, ¿no? O ¿qué sabrás tú que está en mi vida, ¿no? O sea, está apelando, ¿no?, a ese mundo interior que tiene en efervescencia, en erupción, ¿no?, y que ni él mismo ni ella misma son capaces de controlar. Entonces, de ahí que los adolescentes pues griten, de ahí que parecen que estén siempre de mal humor, de ahí que sean totalmente inestables, ¿no?, porque ni ellos mismos lo están. Entonces, saber eso y ser consciente, ¿no?, al que está al otro lado de esa situación, pues quieras que no, siempre te da una posición quizás un poquito más favorecida, ¿no?, una posición más favorecedora, ¿no?, a la hora de gestionar este tipo de cuestiones. Por tanto, en primer lugar es eso, ¿no?, es decir, sé que lo está pasando mal, porque la respuesta de una persona, ¿no?, en ese momento, ¿no?, en esa ira, en esa dificultad, es que realmente lo está pasando mal. Lo que hay que averiguar, ¿por qué?
Yo lo llamo necesidad no cubierta, ¿no? Ese chico, esa chica tiene una necesidad no cubierta. Estará más o menos en consonancia en tanto en cuanto lo que se espere o se espere de ella. Muy bien, ya veremos cómo lo reconducimos. Pero lo primero es que lo está pasando mal. Entonces ahí tenemos que reparar, ahí tenemos que recoger. Por tanto, tiene que haber una escucha por parte del educador, del padre, de la madre, del docente, implica una respuesta tranquila, es decir, una escucha activa, sin prejuicio, desde el perdón, también muy interesante. A mí, por la posición que tengo, como he dicho antes, al estar de director, ¿no? Tengo muchos adolescentes, tengo profesores y todo eso tiene que a veces, y se dan muchos conflictos diariamente, ¿no? Pero en cualquier sitio, ¿no? Y lo más importante es mostrar tranquilidad y es que se sientan escuchados. Entonces, romper un poco con ese dinamismo, ¿no? De fuerza, de poder por poder, de fuerza sobre fuerza, que es como respondemos muchas veces ante los conflictos, ¿no? Con esa autoridad, más autoritarismo quizás que autoridad, ¿no? Y pararte, y el primero que tiene que estar estable eres tú, porque tú proyectas, como he dicho antes, lo que tienes interiormente. Entonces, no tomártelo como algo personal, sino saber que tu hijo, tu hija, tu alumno, tu alumna lo está pasando mal por algo que quizás no entendemos o que ella no entiende, y tenemos que ayudar a que haya unidad, a que los caminos se unan, y no todo lo contrario, que se rompan puentes o que termine hecho como Rosario de Aurora, porque termina en agresividad, termina en gritos, violencia de todos los tipos, ¿no? O sea, entonces lo primero y principalmente estar tranquilo, y una escucha activa, una escucha sin prejuicio, una escucha de eso, ¿no? Acogedora, ¿no? Yo diría que es la palabra más interesante, acogedora, ¿no? Oye, también puede ocurrir también, bueno, tengo la sensación, no sé, a lo mejor estoy equivocado, tú mejor con la experiencia que tienes, sobre todo en la unidad de terapia familiar, muchas veces los mismos padres podemos, con todo nuestro amor del mundo, con toda nuestra buena intención del mundo, querer marcar un poco la pauta, el camino a seguir, a desarrollar. Queremos que nuestros hijos algunas veces sean un poco el reflejo de lo que no hemos sido o queríamos ser. ¿Cómo aconsejar a esos padres para decirle, tu hijo es autónomo, tu hijo tiene cierta libertad y tú tienes que en todo caso orientarlo, pero no influir en el sentido de decir, tienes que hacer esto a pie juntillas, por decirlo de una manera fina? Lo primero es que cada persona somos únicos, singulares y irrepetibles. Por tanto, ya de entrada de ese plan, con esa frase que te acabo de decir, con esta idea que te acabo de decir, eso ya se cae por sí solo. O sea, mis hijos, los tuyos, los del que sea, van a ser distintos. ¿Por qué? Porque es que son personas únicas, singulares e irrepetibles. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que tienen que ser son felices. Yo me he dicho muchas veces, digo, oye, con tu hijo, tú de mayor, ¿qué quieres que sea? ¿Médico como tú? ¿Abogado como tú? ¿Albañil como tú? Normalmente quieren lo mejor, evidentemente, porque le quieren, eso está claro. Pero lo que tiene que ser feliz. ¿Desde dónde? Desde el lugar que le haya tocado en la vida, igual que nos tocó a nosotros, igual que le ha tocado a cada uno, ¿no? Por tanto, ahí lo más importante, velar porque sea feliz, apoyarle en aquello que vea, ¿no? ¿Por qué? Porque, y una cosa muy interesante, ¿no? Que ayuda a eso es qué cosas les gustan a nuestros hijos. Los padres, yo creo que están muy perdidos en ese tema. O sea, porque no hay una gran comunicación. Sabemos que en la adolescencia ya de por sí cuesta la comunicación y esto daría para otra sesión, ¿no? Para que yo te cuente otra charla y nos peguemos aquí otro rato hablando de bueno, ya adelantamos algo con Family Man, que dedicamos un poco a hablar de su libro y, bueno, en cierto modo, a la comunicación y a lo que él llama el conectar con los hijos, ¿no? Es más conectar que comunicar. Pero, evidentemente, es un punto importante lo que estás diciendo, porque si no hay comunicación, al final, todo esto alimenta lo que estás diciendo. Claro, entonces, todo lo que se distorsione, ¿no? De lo que viene siendo el camino de mi hijo y las expectativas que yo tengo acerca del camino de mi hijo, pues ahí habrá, digamos, fracaso, habrá, pues eso, ¿no? Tener ese sentimiento que mi hijo o mi hija me ha fallado, ¿no? De alguna manera, por parte de los hijos también, ¿no? A veces hay una presión importante, ¿no? O sea, de eso, ¿no? De no he seguido lo que mi padre quiere, lo que mi madre, no estoy a la altura, ¿no? Como hijo o como hija, ¿no? También eso y genera todo un conflicto interno, como te he dicho antes, ¿no? Por tanto, tenemos que eso, ¿no? Que nuestros hijos sean felices, que le acompañemos, que estamos siempre disponibles, ¿no? Para nuestros hijos, eso es fundamental, ¿no? La disponibilidad es entrega.
¿eh? Y entregas amor. Y tenemos que querer, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, ahí está un poco esa línea de ayudar, de acompañar a que su hijo haga el camino, porque la única manera que tienen los adolescentes de crecer a nivel personal es tomando decisiones. A veces se equivocarán, pues, como todos, porque estemos ahí también, ¿no? Cuando se equivoquen y cuando no, pero dejar también que se equivoquen. O sea, los niños no aprenden a andar de pequeñitos, yo lo tengo muy reciente, ¿no? Como te he dicho antes, los niños muy pequeñitos, si no se caen y se levantan por sí solos, no van a aprender en la vida a seguir andando, ¿no? Hay una frase muy chula, que a mí me gusta mucho, de un rapero, Tote King, que tiene en una de sus canciones, pues como te he dicho antes, ¿no? Si doy clases adolescentes, tengo que saber qué escuchan mis adolescentes, tengo que saber qué le escuchan mis adolescentes, porque si no es imposible influenciarles, pero desde mi posición, desde mi postura de educador, ¿no? De referente, ¿no? Entonces, porque si hablamos distinto idioma, no hay esa conexión, ¿no? Que decías antes, ¿no? Por tanto, es fundamental, ¿no? Y a la luz de esta frase a mí me gusta mucho porque dice, tengo 3 carreras, ¿no? Vivir, caer y levantarme. Me parece brutal, porque esperamos siempre lo académico, ¿no? Lo profesional, ese éxito, ¿no? Y realmente el éxito es lo más sencillo, ¿no? Lo más sencillo y a su vez lo más difícil, ¿no? O sea, es enseñar, no se trata de ser ingeniero, perito, enfermera, médico o fontanero, o sea, o mecánico. Lo que seas, te tiene que apasionar, ¿vale? Y tienes que ser el mejor porque te apasiona, no porque ganas dinero, no porque tienes la vida resuelta o el futuro resuelto, sino porque te apasiona. Y solo así, evidentemente, vendrá lo de después, ¿eh? Entonces, no se trata de eso, se trata que para todo eso, vivir, caer y levantarte es fundamental. Y eso es lo que tenemos que ayudar y a enseñar como padres y como educadores. Y ahí es donde tenemos que influir, ahí es donde tenemos que seguir, ¿no? Trabajando con ellos, ¿no? Sí, no, está claro. Sí, yo siempre he dicho que los padres tenemos que estar ahí y apoyar las decisiones que tienen nuestros hijos, y como siempre digo muchas veces, y si se pega una castaña contra un muro a 250, bueno, pues estamos ahí para recoger los restos. Lo que no podemos es llegar todavía y decir, ve, te dije que te ibas a pegar la castaña. No, te la has pegado, tú ya la has descubierto, yo recojo tus restos. Estoy aquí para darte soporte. Después una cosa también en la misma línea, Paco, es que lo que enseñas es el ejemplo y no los sermones. Y en este tema es importante porque los padres solemos, pues eso, ¿no? Siéntate aquí y vamos a echar, me vas a aguantar el empujo, ¿no? Y el discurso, ¿no? Que tengo preparado, que incluso me preparé con tu madre anoche, ¿no? Porque tu madre no me dejó, ¿no? Que también hay ánimo, ¿no? Que, o sea, padre y madre tienen que educar los dos. En los conflictos tienen que ir los dos, porque suele pasar, y me suelo encontrar muchísimo, que hay uno que es el poli malo y otro es el poli bueno. Y no, corrigen los dos y felicitan los dos. Eso también es una idea también interesante, ¿vale? Y más aún es el ejemplo, porque parece que no, si yo doy la bomba fuerte, si yo te castigo más, si yo te desahucio más, ¿no? Te dejo sin móvil, sin salir, sin no sé qué, ¿no? Has desahuciado, ¿no? Al adolescente, ¿no? No se trata de desahuciar, se trata de enseñar, y enseñar a querer, y enseñar a pedir perdón. Y los adultos también nos equivocamos. Y constantemente los que tenemos hijos adolescentes, no es mi caso, pero yo convivo todos los días con 426, ¿vale? Se dan cuenta de todo, incluso si en ese momento la corbata te la has puesto regular porque te has salido corriendo de casa, si te has pelado, si llevas los zapatos limpios o no los llevas, si por la ahora con mascarilla, quieras que no, tiene sesgada en cierta medida la cara, ¿no? Ellos se dan cuenta incluso con solo la mirada de cómo estás, ¿no? A nivel emocional, y se dan cuenta, ¿no? Entonces, estamos un padre o una madre, ¿no? Que me esté escuchando y que tenga un adolescente, se habrá ya sentido juzgado más de una vez, ¿no? Por su hijo y por su hija, ¿no? Y seguramente ese juicio lo haya clavado y haya dicho que el niño y que la niña que se ha dado cuenta y yo intentando, ¿no? Entonces, ante eso podemos hacer dos cosas. Hacer como si nada, o pedir perdón, pedir disculpas, dar explicaciones, entiéndeme, ¿no? A tu hijo o a tu hija de por qué te sientes así, de por qué estás así,
o de por qué te has equivocado con mamá, con papá o con ellos. Porque es como ellos aprenden a que cuando se equivoquen también tendrán que hacer lo mismo. Y no pasa nada. O sea, no pasa nada en el sentido de que no se pierda autoridad. Más bien todo lo contrario, se gana. Y lo que realmente vengo a decir es vulnerabilidad. La vulnerabilidad que entendía como una... no como debilidad, sino como una fortaleza. Porque solamente siendo vulnerable, evidentemente dentro del contexto familiar y del contexto pues, de la enseñanza, ¿no? Es como te podrán ayudar. Se necesita esa vulnerabilidad, esa humildad de reconocerse, coño, de que tenemos miseria, ¿no? Que muchas veces los padres tenemos que ser perfectos, ¿no? No. Nuestros hijos no quieren que seamos perfectos. Quieren que les queramos y que le dediquemos el tiempo que necesitan. Está claro. De hecho es una pregunta que iba a hacer. Yo creo que lo ha reflejado muy bien. Es cómo afrontar esas crisis, cómo trabajar esas crisis para, dentro de lo posible, evitar tener que ir a un extremo mayor. Evidentemente, lo que pasa es que muchas veces, como bien tú sabes, ese amor desmedido que muchas veces ya traspasa unos límites donde ya no es la autonomía del crío, donde ya la libertad, como hemos comentado, deja de ser uso de libertad. Y entonces es complicado, pero evidentemente, como bien dice, una familia que trabaje todo esto desde el principio, porque me imagino que desde el principio eso trabajamos todo, cuando llegue a estas circunstancias estaremos más avezados y habremos adquirido habilidades para poder trabajar ahí. Lo que pasa es que, claro, hasta que no lo vives y no lo sufres, difícilmente puedes decir, estoy pasándolo. Sí, de hecho, como bien decía, no hay que prepararse, evidentemente, pero también hay que seguir, hay que continuar. O sea, como yo digo muchas veces, uno es padres para toda la vida, ¿eh? O sea, no nos equivoquemos y pensemos que esto es pasajero, ¿no? Unos padres para toda la vida y los niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Y eso es así, eso es una realidad, ¿no? Como sabéis, pues bueno, yo que te voy a decir, ¿no? Todavía estoy en ese trayecto, ¿no? De padre que acabo de empezar y que, bueno, pues eso, ¿no? Que todavía me queda un largo camino, ¿no? Pero aún así hay que seguir formándose, aún así hay que seguir yendo a por todas, ¿no? O sea, hay que estar formado, estos vídeos son súper buenos, el tema de los cursos de orientación familiar, de las escuelas de padres, cantidad de gente muy buena y muy salada, ¿no? Que hace cosas en Instagram, en Internet, como tú sabes, ¿no? Como tú mismo, ¿no, Paco? O sea, todo esto suma, ¿no? Cantidad de bibliografía muy buena, ¿no? Muy interesante, ¿no? O sea, que hay que leer, que hay que formar, que hay que tener cierto criterio, siempre hay que ir por delante. Hace unos días veía un vídeo de uno de los fundadores de Internet, una entrevista que hace un banco conocido a personas conocidas e importantes y cuando le decía a la persona que le entrevistaba, le decía este señor que ya es mayor, que no es precisamente ningún crío con 20 años, le decía, yo soy un alumno constante, sigo formándome y estudiando, pese a la edad que tengo y a la formación que tengo. Estamos hablando de un señor que tiene no sé cuántos títulos de ingeniería, de haber estudiado en el MIT, de haber estudiado en Stanford, de haber estado en Harvard. Además, él se consideraba una persona que tenía que estar en formación todavía. Pues si un tipo de estas características nos lo dice, que no una familia. Y yo aquí, como si no nos viera nadie ni nos escuchara nadie, lo poco mucho que te he dicho de la emoción y sentimiento es porque comienzo Dios mediante psicología en octubre, ¿no? Yo sigo siempre formándome porque es que es fundamental. O sea, para ayudar, y como te he dicho, ¿no? Para construir personas hay que seguir formándose y a la luz de lo que tú decías, ¿no? O sea, entonces, fundamental, claro. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí, Daniel. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado, por haber hecho este pequeño sacrificio, de haber hecho un poco hueco en la agenda de tu centro. Y nada, agradecerte el esfuerzo y el que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Paco. Gracias a vosotros. Bueno, pues yo solamente me queda despedirme de los que nos visitan, de que la próxima semana habrá otro vídeo con otro tema también de interés y como siempre les digo, hasta la próxima y sean felices.